Previamente habíamos comentado que algunos países de Oriente Medio habían decidido atacar directamente bases estadounidenses en Oriente Medio, es decir, un conflicto en el cual ya se arrastró a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos acaba de lanzar ataques contra dos objetivos en el este de Siria. ¿Qué significa esto y por qué algunos dicen que el conflicto se está saliendo de las manos en Oriente Medio? Vamos a comentarlo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra dos objetivos en el este de Siria. Esto en respuesta a las agresiones previas contra militares estadounidenses en Irak y Siria. Esto lo ha informado el día 26 de octubre el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. Y es que bajo la dirección del presidente Biden, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo ataques de autodefensa contra dos instalaciones en el este de Siria, utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados, ha señalado Austin en un comunicado. Es decir, que han empezado a atacar a los funcionarios o al menos a las fuerzas militares de Irán en territorio sirio. Según el jefe del ente castrense, se trata de una respuesta a una serie de ataques en curso y en su mayoría sin éxito contra el personal de Estados Unidos en Irak y Siria por grupos de militares respaldados por Irán que comenzaron el 17 de octubre. Habíamos estado esperando cuál era la respuesta de Estados Unidos a los ataques que se llevaron en su contra. Estados Unidos sencillamente no hizo ningún tipo de declaración y vemos cómo ha ejecutado este contraataque. Ahora, el mismo funcionario ha afirmado que los ataques estadounidenses no están relacionados con el conflicto palestino-israelí y ha acusado a Irán de estar detrás de los ataques contra el personal de Washington. Pero es que si no están relacionados, es peor todavía, porque estaríamos hablando de fuego abierto entre Irán y Estados Unidos. Él mismo dice que si continúan los ataques contra las fuerzas de Estados Unidos, no van a dudar en tomar otras medidas necesarias para proteger a su pueblo. Algunos legisladores de Estados Unidos, como Lindsey Graham, han dicho en días pasados que el ejército estadounidense debe atacar objetivos en Irán como respuesta a los ataques llevados a cabo por el grupo palestino Hamas contra Israel. Según el legislador, Teherán está detrás de dichas agresiones, aunque nunca ha ofrecido pruebas. Los líderes de la Unión Europea no están alcanzando acuerdos sobre la ayuda a largo plazo para Ucrania. Así como lo escuchan, aunque se comprometieron a seguir trabajando hasta finales de este año, los países de la Unión Europea aún no se han puesto de acuerdo sobre la revisión del presupuesto plurianual del bloque, incluida la prestación de asistencia financiera a Ucrania por el valor de 50.000 millones de euros entre el 2024 y el 2027. En junio, la agencia de noticias Bloomberg había informado, citando fuentes anónimas, que Bruselas estaba preparando un paquete de ayuda financiera para Ucrania por un valor de 50.000 millones de dólares. Tras su profundo intercambio de puntos de vista sobre las propuestas de revisión en el marco financiero plurianual del 2021 al 2027, el Consejo Europeo invitó a hacer avanzar los trabajos, con vistas a avanzar en el acuerdo global antes de finales de año, según ha informado el día de hoy el Consejo Europeo en un comunicado. Sin embargo, no hay ningún tipo de acuerdo. Un alto funcionario de la Unión Europea ha dicho previamente que el bloque tiene previsto llegar a un acuerdo sobre la prestación de asistencia a Kiev del 2024 a 2027 y se va a intentar para finales de año. Y es que dentro del bloque europeo ha surgido discrepancias sobre la ayuda a Ucrania, cuando todo el tema de los fondos por las transferencias de equipo militar que varios países han proporcionado a Kiev en el marco del conflicto ucraniano no está siendo claro. Están exigiendo transparencia, se está exigiendo saber en qué se está gastando el dinero los países de la Unión Europea. Y hay otros que son un poco más radicales, como es el caso, por ejemplo, de Robert Fico, quien ganó en las elecciones de Eslovaquia a finales de septiembre, que prometió en su campaña frenar el envío de armas a Ucrania, no darle ni una sola bala, a la que el actual gobierno ha estado apoyando, entregándole un sistema de defensa aérea S-300 y 13 aviones de combate, lo cual está demostrando que existe no solamente una división dentro de la Unión Europea, sino dentro de los propios países que son miembros. Y es que sí, para muchos expertos, el tiempo de cambios o de dejar de enviarle ayuda militar a Ucrania ha empezado.
Funcionarios estadounidenses dudan mucho que una operación terrestre a gran escala permita lograr los objetivos de las tropas de Israel. Según ellos, la estrategia provocará más bajas civiles palestinos y militares de Israel y acabaría con las negociaciones en curso para, por ejemplo, liberar a los rehenes. Y eso podría generar también un conflicto armado a gran escala de los países que ya han lanzado advertencias sobre Israel. Esto según reportes de The Washington Post. El rotativo también indica que el país norteamericano no ha amenazado con suspender su apoyo ni con imponer consecuencias a Tel Aviv en caso de que avancen los planes de invasión terrestre. Y recordemos esto, la administración de Benjamín Netanyahu salió al frente a decir que ellos iban a decidir qué hacer con el tema de la invasión o incursión terrestre dentro de Gaza y que no dependía de nadie más, haciendo alusión a que era su decisión y no la de Estados Unidos. Horas antes, las fuerzas de defensa de Israel habían anunciado entonces que iban a expandir sus operaciones terrestres por fin en la franja de Gaza. Y sí, en este sentido tan preocupante, lo que ha dicho el portavoz del ejército israelí, el general de brigada Daniel Hagari, es que, como continuación de la actividad ofensiva, han estado llevando a cabo en los últimos días diferentes acciones y ejercicios, y ahora las fuerzas terrestres están ampliando la actividad terrestre esta noche. En esta sesión informativa, además ha agregado que las fuerzas aéreas están atacando intensamente y esto empieza a preocupar porque países como Israel, organizaciones como Hezbollah o incluso la Yihad Islámica han salido al frente a decirle a Israel que si deciden ejecutar este tipo de ataque, ellos iban a responder. De hecho, el Hezbollah ya más o menos había respondido. Recordemos que Israel ha empezado a atacar también no solo la franja de Gaza, sino el Líbano, donde hay bases del Hezbollah, lo cual empieza a preocupar todavía más. Y sí, según The Washington Post, Estados Unidos les dijo que no hagan este tipo de acciones y sin embargo Benjamín Netanyahu ha decidido seguir adelante. Israel habría contratado firmas de espionaje, que no sería algo raro para ver pues el tema de rescatar a los rehenes. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que todas estas han sido prohibidas en Estados Unidos. Así como lo escuchan, las empresas de ciberinteligencia sancionadas por Estados Unidos están aceptando cooperar con Israel para rescatar a los rehenes de Gaza, después de que Tel Aviv haya solicitado precisamente los servicios de ciberinteligencia de las compañías de Israel NSO y Candirú, según ha afirmado el artículo de Bloomberg. Ahora, 4 fuentes del sector cibernético y un funcionario del gobierno afirman que han suspendido y que han también pedido a 2 empresas incluidas en la lista negra del gobierno estadounidense, así como a otras del sector, aunque no ha dicho a cuáles, que colaboren utilizando sus capacidades de espionaje. Algunas incluso han decidido compartir su trabajo gratuitamente. La empresa Candirú anunció el 26 de octubre en un comunicado que está dispuesta a apoyar a las autoridades de Israel en todo lo que sea necesario. Fundada en 2014, la empresa fue especializada en hackear Microsoft Windows para las agencias de inteligencia estatales. Ahora, ya más de 200 personas permanecen secuestradas en la franja de Gaza. El gobierno de Israel ha estado tratando de negociar el rescate con otros países que han ofrecido inteligencia y experiencia sobre cómo extraer a las personas en caso de que fracasen los esfuerzos diplomáticos a través de Qatar y de Egipto, según dice la publicación de Bloomberg. Sin embargo, estas 2 empresas que han sido sancionadas por Estados Unidos están generando pues cierta división entre uno de los más grandes aliados de Israel, que es precisamente Washington. En este sentido, también llama la atención las diferentes informaciones que van llegando, sobre todo de medios de Oriente Medio, donde se está comentando, por ejemplo, que algunos de los rehenes habrían fallecido por los ataques masivos de Israel en la franja de Gaza. Y claro, aquí empieza una tensión todavía mayor. ¿Esto realmente es así? ¿O es acaso alguna suerte, por así decirlo, de presión por parte del grupo Hamas para que se frenen los ataques directamente en la franja de Gaza? Lo único cierto es que de momento Israel está yendo a su propio ritmo y demostrándole, al menos al mundo, que no necesariamente va a escuchar a Estados Unidos cuando éste se lo solicita. Ha empezado tomando acciones en la franja de Gaza cuando Estados Unidos le dijo que no lo haga todavía y ahora está empezando a contratar firmas de espionaje que incluso han estado sancionadas y que son de manera activa prohibidas por Estados Unidos. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.